Lo que vamos a mostrar ahora es cartografía temática referida al partido de Pilar. Creo que esto no lo habíamos mostrado antes. Y es el trabajo reciente, el último que hice, que está referido a la hidrografía general del país. Yo quiero más o menos sorprenderlo por esto, porque no es que tenga ningún mérito cartográfico, sino más bien componerlo a mi edad, ¿no? Esto es original, dibujado aquí mismo, incluso coloreado allí. Es decir, en esta cartografía se reúne todo lo que es dibujo y lo que va a ser impresión después. Porque cuando ustedes ven el color así, hay, digamos, encimados ahí más de 5 veces un color. El 21 de junio lo terminé. Varios marcadores de todo tipo, después les voy a mostrar, y colores de todo tipo, lápices de colores de todo tipo. Hay mezclada alguna acuarela por allí, muy liviana, porque tiene hidratos y lesiona el papel de este tipo. Pero es un trabajo, sí, muy complicado de hacer, muy difícil porque están superpuestas la profesión del cartógrafo en sí, más la el que hace impresiones en general, el que trabaja en los talleres. Acá está puesto todo el taller de offset, por ejemplo. Está el gráfico y el cartógrafo y el dibujante, ¿no? Es una mezcla de cosas que llegan a... Esto en realidad sería cómo se mostraría impreso este trabajo, trabajados en el taller incluso. Pero bueno, la función de este trabajo es mostrar cómo es la hidrografía del país y qué demuestra esto. 2 o 3 cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, la cordillera de los Andes divide las aguas. Está acá clarísimo eso. Las aguas se dividen así. La cordillera de los Andes son las cumbres más altas. El límite entre Argentina y Chile está determinado por las altas cumbres y la caída de las aguas. Y eso es, por suerte tenemos ese tipo de división que es contundente. Ahora miren ustedes, en una oportunidad escuché una frase que incluso tengo anotada, que dice: una gota que cae al sur de Bolivia infaliblemente viene a parar al Océano Atlántico. Y es así, real. Fíjense, todo el sur de Bolivia, todo Paraguay, todo el sureste de Brasil y todo Argentina, el norte, viene a parar al Río de la Plata. Lo demás viene a parar al Océano Atlántico. Infaliblemente, toda esta hidrografía viene acá. Está claro eso. Es decir, puede no estar claro lo que digo, pero está claro ver el mapa. Esto lo demuestra así. Fíjense, todo lo que es Uruguay viene hacia el río Uruguay y va al estuario, que es el Río de la Plata. El Río de la Plata no es un río, es un estuario, que es el contenido de toda una cuenca, que es la del Paraná y la del Uruguay. Acá lo ven clarísimo esto. Bueno, esto quería demostrar esto. Ahora, por ejemplo, nuestro distrito, Pilar, yo digo nuestro, no soy nacido acá, pero en un año y algo voy a cumplir 50 años acá. O sea, más que los que viví en Buenos Aires o en Temperley, mi pueblo natal. Pero digo que en Pilar, que es este punto que ustedes ven acá, cabe en la República Argentina más de 7.000 veces.
Y nosotros tenemos un problemón con el río Luján, por ejemplo. Hasta 500 evacuados hemos tenido en el año 85. Ahora, Buenos Aires cabe más de 10.000 veces y tiene problemas también. Entonces, ¿cómo son los problemas de desbordes en todo el país? Si nosotros tenemos esos problemas, y Buenos Aires tuvo esos problemas que los va solucionando. Han hecho cosas que son positivas, pero nosotros no las hicimos. Y si ustedes me preguntaran si tienen soluciones nuestros problemas, creo que no. Y voy a explicar por qué. Es mi posición, no es las de todos. En general, la gente que está especializada en esto, por ejemplo, un ingeniero en hidráulica, dice que hay probables soluciones. Pero yo hago mis punteos específicos sobre temas relacionados con esto y creo que no tienen solución. Y explico más o menos por qué. Cuando las aguas desbordan periódicamente, yo he asistido por razones profesionales desde el año 60 para acá a casi todas las inundaciones que tuvo el río Pilar. Primero, porque trabajé 24 años en ferrocarriles y venía en los tiempos de inundación a ver los puentes sobre el río Luján. El puente ferroviario del ferrocarril General Urquiza sobre el río Luján, cuando el río desborda y crece, tiembla todo. Yo estuve ahí parado y es una cosa que mete miedo, se los aseguro. Ahora, los puentes están hechos como los hacían los ingleses, no para 50 años, sino para siempre. Es una maravilla cómo están hechos los puentes. Pero el agua no perdona, y es así. Cuando se habla de humedales, la palabra humedales, el término, es universal, pero es universal y aceptable para los países que tienen orden con respecto al tema. Nosotros no lo tenemos. Entonces, poner humedales es decir, un territorio vecino al lecho del río. Es el vecino inmediato al lecho del río. Eso da lugar a que mucha gente que se llaman emprendedores a sí mismos, y yo digo que son personas muy traviesas, son los que aprovechan esa situación, entonces adquieren un humedal, por ejemplo, a $7, y allí en ese club de campo que ustedes ven se vende a $140. Entonces el proceso es un buen negocio de inversión. Bueno, eso pasa acá en Pilar. El río tiene su territorio y es todo lecho que lo ocupa o no lo ocupa, simplemente. También eso puede ocurrir con una carretera. Cualquier camino de enlace tiene sus laterales que no se ocupan nunca, pero pertenecen a la zona de ruta. La zona del ferrocarril es la misma cosa, abarca un espacio que muchas veces es muchísimo más allá de una sola vía que tiene, o dos. Y lo demás es todo espacio lateral, no, es zona de vía, toda. Esto pasa lo mismo. Entonces, al decir que hay un lecho y un humedal, damos la posibilidad de que el humedal sea el vecino inmediato del río, cuando no es así, es el río. Es decir, todos vivimos del agua, todos vivimos del agua. Si no hubiera agua no existiríamos. Entonces el agua nos es absolutamente indispensable. ¿Y por qué entonces tenemos
por problemas con el agua, por los excesos que consideramos nosotros. Pero si no ocupáramos nunca esos lugares, no tendríamos ningún problema. El problema somos nosotros. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ese es el gran quid de la cuestión. No lo vamos a solucionar y voy a dar mi opinión por qué. Cuando el río Luján, por ejemplo, desborda, lo he visto estando en San Sebastián, que es eso ahora, cuando San Sebastián era un productor de aves simplemente. Yo he estado ahí en el borde de la inundación y el río quedaba a 2000 metros. Y los desbordes de ríos de llanura son casi simétricos. Cuando hay 2000 de un lado, hay 2000 del otro. Entonces teníamos un lago de 4000 metros, 40 cuadras estamos hablando, 4 kilómetros. Excepcionalmente hermoso, si no se hubiera metido nadie ahí adentro. Pero ¿qué pasaba? En ese tiempo, estoy hablando de la inundación del año 85, por ejemplo, estuve allí. Yo ya llevaba 5 años acá trabajando en el municipio y toda esta cosa era importante para mí, para investigarla. Y entonces vi una cosa. La superficie del agua del lago que se producía, la caída hacia abajo, la altura de ese triángulo determinaba la superficie de un corte transversal. Ese corte transversal comparado con la superficie de un corte del río, como ocurre ese río normal que tenemos casi siempre, multiplicaba casi por 200 veces el paso del agua. ¿Cómo solucionan eso? Yo he hablado con ingenieros especialistas en el tema y me decía que una de las maneras de solucionar los problemas es haciendo receptorios. Receptorios 200 veces el río. ¿Cómo? Entonces es ahí cuando me surge a mí, no hay solución. Dejemos el río tranquilo, que esa es la gran solución. Ahora, ¿cómo solucionamos el tema de los emprendimientos que están metidos dentro? Son varios, metidos dentro de los humedales. ¿Cómo lo solucionamos? No hay solución. Esto es una medición que hice sobre el río Luján, como si lo hubiéramos navegado y como si lo hubiéramos medido a través de una imagen satelital. Por tramos, incluso como ustedes ven acá. El tramo general, medidos navegando los meandros, es decir, siguiendo la sinuosidad del río, tiene esta distancia, 35 kilómetros, 300 metros. Ahora, si nosotros lo medimos por la sumatoria de esta parte, después les voy a mostrar el otro que tengo más detallado, tiene 10 kilómetros menos en línea recta. Lo que sería una imagen satelital y medirlo desde que entra al partido hasta que sale del partido acá. Se reducen unos 10 kilómetros. Esto lo hice para que tengamos una idea de cómo es la planta del río, ¿no? El río en su itinerario. Y acá ustedes ven el partido de Imperial, la hidrografía. Bueno, la hidrografía del partido, acá está completa, no hay más que esto. Pero los desbordes son muy pronunciados cuando llegan. Y ahora voy a mostrarle lo que trata de demostrar mi profesión, vamos a decir, que es la geografía
de los desbordes, de la hidrografía en general y de los desbordes. Este es el partido de Pilar y fíjense Buenos Aires, la hidrografía que tiene que ninguno ve, porque toda está bajo piso. Y fíjense lo que dice esta leyenda, 840 kilómetros hay de hidrografía bajo el suelo de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo que les decía recién, cómo se ve la medición. Ven, de 22 kilómetros 300 se va a 36 200. Son muchos, 14 kilómetros, pero miren lo que son los meandros de... Estos meandros, por ejemplo, son 200 metros que hay acá, de curvas y contracurvas. Es muy sinuoso, como todo el río de llanura, muy sinuoso. Y esto es IGM, dejo constancia, la base. El IGM e Hidrografía Naval fueron las dos instituciones que hicieron la cartografía nacional. Arrancó Bernardino Rivadavia en 1826 y hasta ahora siguió. Hemos sido el país de América Latina el primero en tener escuelas de cartógrafos, que ningún otro país lo ha tenido nunca. Han venido del extranjero a estudiar acá mucha gente, hidrografía, becaba a mucha gente, y tuve la suerte de enseñar. A mí me gusta mucho mi profesión en el aula, me hace bien hacerlo. Ustedes vieron qué ocupaba el conurbano, lo vieron recién, que es en una escala de, como está hecho ese mapa, digamos, 5 o 6 millones, escala 1 o 6 millones, ocupa un espacio de 5 centímetros. Y miren lo que hay adentro de esos 5 centímetros. Ahora, acá no se ve la hidrografía prácticamente, pero vamos a verlo. Ahí adentro hay esta hidrografía. Esto es cartografía temática, conurbano hidrográfico. Es esto, nada más que la hidrografía. Fíjense lo que es Pilar y fíjense lo que es la ciudad de Buenos Aires. Del conurbano. Pero ahora van a ver qué es la hidrografía en la provincia de Buenos Aires. Pilar acá casi desaparece. Y esto es hidrográfico puro. Y el conurbano, fíjense lo que es esto. Este mapa hidrográfico de la provincia de Buenos Aires es una parte de la hidrografía cuando se separaban los colores, no juntos. ¿Y en qué año lo hizo usted más o menos? ¿Se acuerda? Y tendríamos que ver la aprobación del IGM, ha de ser del 50, 60, no sé. La verdad están por ahí y después lo vamos a mostrar. Esto lo encimé, está dibujado acá. Todo, jamás utilicé nada que sea mecánico. Lo que es mecánico está definido como tal. Este es el mismo, a otro tamaño. Fíjense lo que es la hidrografía de la provincia de Buenos Aires, que no puede figurar de ninguna manera en el plano general de la República que vieron ustedes. Así todo, si buscamos Pilar, que anda por acá, están el río Luján y un arroyo que puede andar acá. Falta todo ese despliegue que ustedes vieron recién. Por eso digo, ver un conurbano, como vimos recién acá, con estos ríos como el Arrecife, el Areco, la Cañada Honda, este arroyo de la Cruz es terrible cuando se inunda. El Luján, el Reconquista, el Matanza,
Son todos ríos desbordables, todos, absolutamente. Y ahora les muestro cómo es la geografía de un humedal. Esta es la geografía de un humedal del año 2002. Por acá está, ¿ven? Octubre 12 del 2002. Acá, por ejemplo, en este límite, esto tenía como 3.000 metros en esta inundación. Porque desde acá, en este lugar, se da hasta por acá. Y miren acá lo que tiene. Si uno mide, por ejemplo, medimos así, acá hay más todavía de 4.000 metros de desborde. Miren lo que es el río Luján, esto, comparado con el desborde. Y ahora agregaron este. ¿Ve que yo lo pasé en lápiz? Agregaron esto. Ahora estoy dibujando esto. O sea que todo el emprendimiento está dentro del humedal. Todo. Porque en esta inundación, fíjate de dónde da. Tienen nada más que esto. Estos son, creo que 1.200 hectáreas. Esto. Yo estuve parado acá, más o menos, desde Celaya, me metí por este camino, en el 85 estuve acá y llegué hasta el borde de la inundación. Era más que esto. Puedo mostrar, acá ven ustedes de la manera que afecta a emprendimientos, el humedal. Y acá incluso cómo afecta a parcelas. ¿Ven el humedal cómo está marcado? Afecta a parcelas. Es muy importante que vean esto porque les da la sensación verdadera de lo que nos ocurre. Mi función sería llegar a ser como esto todas las geografías de todas las inundaciones que están registradas en imágenes satelitales. De las que yo asistí desde el año 56 para acá, estamos hablando de, qué sé yo, a ver, son 44 y 18, más 18. Son 72, creo. Bueno, todo lo que vi desde ese momento, desde el 56 para acá, que no vi menos de 20 o más inundaciones, y estuve allí porque siempre me interesó el tema. Es impresionante lo que hace, lo que logra el río, porque no es un crecimiento de oleaje, es que sube simplemente, mansamente sube, pero anuncia, nos está diciendo que esa costa que se da con la inundación es móvil y avanza y avanza. Nunca sabemos hasta dónde, porque depende de cómo se dieron las precipitaciones en los partidos de aguas arriba. Por ejemplo, Suipacha, que es el origen del río, Mercedes, Luján, todos antecesores nuestros con respecto a la caída de las aguas. Y después los que siguen, Escobar, el Tigre, y San Fernando, todos vulnerables por lo que lleva el río. El río, yo ya les digo, no es agresivo, ocupa su lugar simplemente. Nos está diciendo, esto es mío, no me invadan, son ustedes los que invaden, y yo, no yo. Esto es así, y nos tenemos que meter en la cabeza que es así. El río no se toca, no se ocupa en ningún lugar. Si eso se hubiera respetado, no tendríamos ningún problema. Todo esto que es el desborde del río tendría que haber sido parque, zona parquizada
para gozar de eso, disfrutar de lo que es el río. Esto, visto desde aquí, desde este lugar, esta costa, todo este mar interior que se formaba, es una belleza extraordinaria. Sin embargo, causa zozobras a familias que están ocupando estos lugares. A la gente, por ejemplo, que está aquí. Esto es un barrio boscoso, es un bosque. Por eso el río Luján tiene un lecho muy firme, porque los bosques le dan consistencia al curso del agua. Es increíble, pero uno ve en las márgenes normales del río Luján las raíces de los árboles, cómo los mantienen. Él me ha dado en una oportunidad una plancheta del año 27 del IGM, y yo le encimé un transparente copiando uno de los desbordes actuales, y el río no tuvo movimiento, mantiene el mismo lecho, y eso es por los bosques exteriores. Ahora, también indica claramente que el río nos da oportunidades, no es que se transforma en otra cosa, nos dice cuál es mi propiedad, nos está diciendo, acá no, y nosotros miren todo lo que hay dentro de nuestro territorio. Todo esto son, de alguna manera, emprendimientos y parcelas privadas. Y les voy a decir algo más. A principios del siglo pasado, una ley provincial decía que todas las tierras aluvionales en las márgenes del río Luján son del Estado. Pasaron a ser del Estado por ley provincial. Yo tengo un plano del año 1945 donde nosotros, el partido de Luján, el partido de Pilar y Escobar, que eran todas tierras aluvionadas, las vecinas del río Luján, eran propiedad del Estado. Teníamos dentro del partido de Luján 3.600 hectáreas. La reserva ecológica, que es esta, que ustedes ven acá, este verde oscuro, es lo único que nos quedó. ¿Saben cuánto? 146 hectáreas. Todo lo demás fue ocupado por esa dichosa ley de usurpación, que es destructiva, porque es para unos pocos que se quedaron con la tierra. Incluso una de las 5 parcelas que integran la reserva, hubo que apelar a la ley para conservarla, porque un descendiente del primer ocupante de las tierras fiscales, que fue un prócer local, tal vez el más distinguido prócer local, un descendiente bisnieto de él nos disputaba esa parcela. La pudimos conservar porque le cortamos la usucapión de 20 años, un año antes, y abriendo un expediente personal. Si no, eso lo hubiéramos perdido también. 80 hectáreas, esa parcela. La gente de la política que tiene una idea similar a la que yo les estoy diciendo, similar, cuando llegan al poder no se animan. ¿Quién sabe por qué? Porque ahí los intereses empiezan a funcionar de otra manera. Entonces no se animan, se quedan como calladitos todos. No sé por qué, porque tiene que haber alguien alguna vez, una persona valiente que diga, vamos a hacer una ley. Incluso yo he hablado en su momento con gente simplemente que está en el tema o en la política, he hablado sobre la recuperación de esas parcelas
que han sido del Estado provincial, que fueron ocupadas por Usucapión. Volver atrás, discutirla en el legislativo y hacer la contraley que nos devuelva todas esas tierras para que todo sea ecológico, que todo sea reserva, porque sería una maravilla eso. Entonces veríamos de buen grado cuando el río nos presta esa imagen de desborde que es una hermosura y que nos tiene tan a maltraer, porque hay que ver cómo trabaja la gente la gente que está dedicada en esos momentos a socorrer, ir y mojarse realmente día y noche sacando gente de adentro, la de defensa civil, son una maravilla. No es lo mismo hablar de defensa civil que hablar de una secretaría de obras públicas o de planeamiento, de lo que sea. Defensa civil es el mundo que se dedica a estas cosas. Y esa gente yo la he visto trabajar, es impresionante lo que hacen. Dejan de ser ellos y se vuelcan a socorrer. Una maravilla. Bueno, pero digo, no creo que las cosas vayan a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que ya está hecho, un emprendimiento que tiene 500 casas metidas en un humedal, ¿qué le decimos? ¿Le compramos las 500 casas a propietario por propietario? Cuando se empezó a vender San Sebastián, hubo gente, amiga mía, que quiso comprar porque es hermoso adentro. Y llegó tarde, ya estaba todo vendido donde él quería comprar. Así que los inversores van enseguida ahí. Y hay que ver el movimiento que hay. Ahora, uno entra a ese lugar, es una hermosura, pero transformado en otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? San Sebastián está acá. Esto se elevó. Todo esto se elevó por encima de las máximas crecientes. ¿Qué pasa cuando yo elevo esto? Lo que naturalmente se desplazaba por acá se lo mandamos al partido vecino. Acá lo tienen. Esto que pasaba por acá se lo mandamos al partido vecino. Entonces, ¿qué pasa? El partido vecino recibe y va a desbordar de esta manera. Eso está como clarísimo. Si le freno el paso al agua, va a buscar por dónde ir. Pero el agua va a seguir su curso. La ley de la gravedad no para nunca. Nunca deja de funcionar. Esto es así. Y el río, que tiene poca caída, no sé si son alrededor de 7, 8 metros el lecho del río con respecto al cero del Río de la Plata. Es muy poca la caída en 50 y tantos kilómetros, por eso el río no tiene una gran corrientada. Cuando vienen las grandes crecientes, uno estando, por ejemplo, en un puente, en el medio del río, en el lecho propiamente dicho, ahí se ve, la corriente sacude al puente. Pero normalmente cuando uno asiste al río en sus días de armonía, ve otra cosa, un río manso, con los palitos que flotan son lentos en su desplazamiento. Quiere decir que el río avanza muy mansito. Sigo insistiendo que el problema somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer que nosotros dejemos de ser un problema. No hay otra. Dejar de ser un problema. El ser humano, cuando uno profundiza en estas cosas, se acuerda de haber leído alguna vez, el ser humano es proclive a la degradación. Y no lo podemos evitar. El pecado original lo tenemos todos. Y hay más. Mark Twain, que ustedes conocerán, un gran escritor norteamericano, decía, no importa que sea
blanco, negro o amarillo. Si se trata de un ser humano, siempre lo peor. Es medio terrible, uno se siente mal, ¿eh? Cuando uno escucha cosas como esas se siente mal. Pero si uno se indaga, empieza a decir, yo hice esto y esto. Mark Twain tiene razón. Es así. Bueno, entonces ahora le vuelvo a preguntar, ¿dónde aprendió a dibujar y si Sí. siempre de chiquito ya tenía esta vocación? Sí, había empezado a decirle, no estoy muy seguro que aprendí, pero que seguramente sí. Comencé muy temprana la vocación, es de grados primarios. No sé si les pasará a ustedes, pero en mi vida, no solamente profesional, en mi vida cotidiana, la escuela primaria tuvo una gran influencia en todos los menesteres, absolutamente en todos. O sea, que yo, por mi edad, correspondo a la idea de la escuela de Sarmiento, que era formar al niño bien desde su origen. No existía el jardín, ni el prejardín como he oído que hay actualmente. Nada de eso. Era del primero al sexto grado. Y una cosa notable, que primer grado Amanda Bresciano, muy maternal ella, 7 años mi edad. Segundo grado Lucía Goyeneche. Tercer grado Angélica Atuer, mi primer amor. Cuarto grado Amelia Roncoroni de Ortega. Quinto grado Leonor Gamberali, que fue la que descubrió mi vocación y que se presentó en mi casa a decirle a mi mamá que yo debiera de estudiar cartografía. Y en mi casa ni se soñaba con eso. Habíamos salido recién de la crisis del año 30 que nos quebró absolutamente. Mi papá tenía, creo que ya lo he dicho en la vez anterior, marmolería, mosaiquería y demás. Se perdió casa y todo, absolutamente todo. Entonces lo de estudiar quedaba tan lejos. Bueno, en sexto grado, Sara Urrutia, de La Plata. Les estoy hablando de la escuela 37 en Temperley. La directora Amalia del Ménico de Lugano, y la señora de Treglia, la secretaria, y el profesor Perotti era suplente de todas las maestras en emergencia. Esa era mi escuela primaria. Era la escuela de Sarmiento, donde se enseñaba anatomía, donde se enseñaba instrucción cívica, donde se hacía hacer mapas a los chicos, donde todos éramos realmente iguales, donde se empezaba pocos años antes, a usar el guardapolvo blanco, todos iguales, y donde se ahorraba la tiza, porque así era. Era una escuela modesta, pero con todo lo que debiera tener una escuela. Esa fue la escuela de Sarmiento, a la que yo volvería a emplear, más la tecnología moderna ineludible. Eso fue grabado y muy bien. Lo conocen. Es mi jefe directo. Volviendo un poquito, ¿cómo
empezó a dibujar, a hacer dibujo cartográfico? Dibujo cartográfico, ya les dije, mi maestra de quinto grado ya le había hablado incluso a las demás maestras y todas estaban de acuerdo en que yo debiera estudiar. Yo no era consciente de eso, sí que me gustaba y que hacía mapas para otros chicos. Mi hermano el mayor, que estaba en tercer o cuarto año cuando yo estaba en quinto grado, muy mayor que yo, les hacía los dibujos de mapas a él. Era como así, como una cosa natural en mí. Y me acuerdo que cuando yo egresé de la escuela, en sexto grado, en las vacaciones empecé a hacer un mapa mundi, cosa como no creíble. Siento no haberlo guardado porque sé que mi mamá lo tuvo por muchos años eso. Y después no lo vi más, no lo recuperé más, así como no recuperé mi balde de bolitas, mi primera carpeta de estampillas. Se perdieron, quedaron allá en el tiempo, no sé ni dónde ni cómo. Bueno, ustedes me preguntan cómo empezó la parte profesional. Un hermano de mi papá trabajaba en hidrografía naval, era su oficial mayor y tenía una responsabilidad sobre los faros argentinos, todo en la costa argentina, incluso en la Antártida, algunos por allí. Y le habló al jefe de cartografía y le dijo que tenía un sobrino en esas condiciones, que le gustaba mucho esto, si podían hacer algo. Y bueno, en hidrografía naval fue una de las tradicionales, junto con el Instituto Geográfico Militar de aquel tiempo, que enseñaban, tenían su propia escuela, su propio plantel de formación, siempre, tradicional fue eso. Fueron los herederos de la incorporación de la cartografía nacional a cargo del primer presidente que tuvimos, don Bernardino Rivadavia, en 1826. Hay todo un escrito sobre ese tema del Centro Argentino de Cartografía que lo publicó, que yo no sé por qué, de dónde ni cómo lo he extraviado, yo lo tuve e incluso lo he releído varias veces y ya no lo tengo y trato, por todos los medios traté de encontrarlo y no lo encontré por ningún lugar. Pero lo cierto es que está todo hecho, documentado, cómo se incorporó. Y Hidrografía Naval fundó la primera escuela de cartógrafos de Latinoamérica. Y como tradición, Argentina fue siempre el primer país latinoamericano en el tema. Argentina siempre culturalmente lo ha sido, primer país, y aún en las lamentables condiciones que nos encontramos actualmente, en cuanto a cultura, hay una base en Argentina que podría de alguna manera recuperar el terreno perdido si se lo propusiera, si alguna vez la gente de la política corrige las cosas que no están bien, cosa que tengo mis serias dudas, porque las dudas provienen ¿de qué? De que la edad de uno le ha, ¿cómo decir?, dado la oportunidad de conocer tantos vaivenes en Argentina, que podría asegurar que este fue de todos el peor momento. Siento decirlo así, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y que no veo que ni este, ni el anterior, ni el otro recuperan. Por el contrario, seguimos en caída a pique. No sé hasta cuándo. No sé por qué les estoy hablando de esto, pero... Bueno, pero yo lo voy a llevar más atrás. Se me da así. Bueno. Pero empecé a estudiar
en hidrografía naval se consideraba en ese tiempo que era muy mayorcito para arrancar, 18 años, cuando en realidad hidrografía incorporaba a jovencitos de 12, 13, 14 años y estaban allí hasta que los consideraban profesionales cuando estaban en óptimas condiciones de afrontar una carta náutica. ¿Cómo decirles? Cuando yo ingresé, empezaron como a cambiar un poco de opinión cuál era la verdadera edad para arrancar, porque se consideraba que yo era mayor, que estaba por varios años más que lo que se creía para formar a un chico. Y aparentemente rompí con ese esquema, porque fui aprendiendo de una manera bastante rápida, al punto tal que se considera el que más rápido tuvo como aprendiz en hidrografía naval. Pero no estoy muy seguro que sea lo deseable. ¿Por qué? Porque cuando fui docente, que se me formó incluso para ser docente, pude comprobar que había jóvenes que avanzaban rápido, los chicos que ingresaban con el secundario, 17, 18 años, la misma edad con que yo comencé, pero con una formación mayor que la mía, que era de grados primarios. Y lo mismo se llegaban a formar. Entonces aquel mito de los 12, 13 años quedó muy atrás. La escuela funcionó. Yo les he mostrado a ustedes recién un trabajo de un chico, de una jovencita de 18 años, Gloger, la nombro, que llegó a muy buen nivel en el primer año, y hubo varios excelentes niveles de primer año. Y en tercero, ya cuando terminaban la carrera de primera instancia y seguía el cuarto año la tesis, que era la carta náutica. Y todos la hacían. Lo que sucedía, los distintos niveles a que llegaba cada alumno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El potencial natural de cada quien. Esa es la realidad en todas las profesiones. Cartografía es muy artesanal y algo, ¿cómo decirles?, artística. Yo tengo mis dudas de que sea artística, porque respeto bastante lo que es el arte, pero sí muy artesanal, absolutamente artesanal y muy técnica. Y entonces las diferencias saltan cuando un profesional es un dotado original. Entonces ese marca la diferencia. ¿Y usted se considera un dotado original? Yo no me considero nada, absolutamente. He visto muy buenos profesionales. Lo que pasa, les voy a decir, por qué hasta una época determinada fueron una cosa y por qué otra después, que no son comparables. Siempre estuvo, como lo está en todas las profesiones y en todos los quehaceres del ser humano, la velocidad en los resultados. Si yo hago una carta náutica a la antigua, lleva un tiempo. Si la hago con la incorporación de las técnicas que la hicieron mecánica, son otros los tiempos. Se reducen a menos de la mitad. Y si la hago con las técnicas modernas, que es la incorporación de la computadora, entonces ya todos somos iguales, casi. Y además, todos podemos producir trabajos muy importantes que no son nuestros, que no somos absolutamente nosotros.
somos nosotros, más las técnicas de avanzada que los hace a todos más o menos iguales. Esa es la realidad que se vive. Ahora, ¿cuál era la parte realmente poco accesible para el profesional de mis tiempos? ¿Qué parte de la cartografía? La caligrafía. La caligrafía sí es lo que tiene una parte de arte. ¿Por qué? Porque ahí los que emprendieron los primeros tiempos, digamos, del arte caligráfico fueron personajes como Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Todos ellos fueron grandes letristas, creadores de tipos. Lo de Miguel Ángel es una verdadera maravilla. Para mí, que soy uno de los que quedaba de las generaciones anteriores, no sé si soy el único que queda por edad, que siempre me ha encantado este tema de la caligrafía, soy un fanático de eso. Comprendo que lo de Miguel Ángel es verdaderamente maravilloso. Entonces uno aprende a respetar a Miguel Ángel de otra manera, en todo lo que hizo. Ver la piedad, es una maravilla mirar todo eso, los detalles de los pliegues del vestido de la Virgen, uno no puede creerlo, que es mármol. Ayer estábamos comentando con mi hijo que lo que dijo Miguel Ángel cuando la gente se admiraba de lo que logró, que él no hizo nada más que quitarle a un cubo de mármol todo lo que le sobraba. Y eso es maravilloso razonarlo de esa manera, porque cuando yo hago cartografía no le quito nada, le agrego todo lo que puedo. Eso es una realidad distinta que venía. Por eso digo que no es tan arte, es más bien acumular datos y cosas. Cuanto más datos y más detalles uno pone, un mapa que pueden leerse con naturalidad, fácilmente, entonces esos son los mapas que pueden instruirnos o que nos pueden ayudar, que realmente nos enseñan algo. Pero los años me enseñaron a que no todo lo que producimos fue realmente bueno, mucho fue comercial. Y les digo que la primera mecanización de la cartografía, que está dirigida justamente a la caligrafía, donde ya el cartógrafo no hace más caligrafía, ahí le está quitando lo que tenía de poquito artístico y le está quitando también esa artesanía tan fina que es la caligrafía. Yo después les voy a mostrar mi fanatismo gráfico en ese tema, porque he quedado constancia de originales que guardo desde, qué sé yo, 70 años atrás. Estamos hablando de muchos años. No le estoy hablando de antes de mi nacimiento, sino de posteriores años. Usted a los 18 años empieza a estudiar profesionalmente. Antes de eso, a usted ya le gustaba dibujar. ¿Estudió algún tipo de dibujo o era todo natural lo que hacía? Hice otras cosas que creo que les voy a mostrar al final, que no tienen nada que ver con la cartografía. Soy un dibujante, ¿cómo decirles? Como a uno le guste cualquier cosa, me gusta dibujar simplemente, me gusta dibujar y tengo una cierta
facilidad, digamos, para dibujar. Una facilidad natural, como el que es rápido para la carrera, naturalmente. Siempre había, en mis años de niño, siempre había uno que me ganaba a correr. Y había uno que nos ganaba a todos. Era así, el que estaba dotado para la carrera. Había un chico que después fue campeón en San Lorenzo. Quiere decir que no nos ganaba porque sí, nos ganaba por sus dotes naturales. Fue así. Bueno, y un compañero mío en Marina también corría en San Lorenzo y era de los primeros siempre, Carlos Montes, que fue un muy buen cartógrafo. Quiero decir con esto que las dotes nacen con nosotros. Cada uno está dotado. Algunas cosas de las que harán ustedes, yo no puedo ni soñar con hacerlas, porque es así. Uno en realidad no es un dotado para una cosa, sino un tronco para muchas. Esa es la realidad de cada quien. Somos un tronco para un verdadero montón de cosas que hay en el mundo. Las ciencias, el arte en general, la facilidad con que un albañil ha construido alguna vez esos frentes que uno ve en la Avenida de Mayo, que para uno es una cosa totalmente inaccesible y es una verdadera maravilla. Y lo hizo un obrero especializado en albañilería, no otra cosa. Ese era un extraordinario corredor de frentes de albañilería. Es así, sí. La verdad que uno cuando usted dice esto no puede más que sentir, porque todo lo que dice es así. Pero estamos viendo hace un rato que está como resguardando con sus manos esa caja. Y discúlpeme. Queremos saber qué hay ahí. Queremos saber qué nos... Bueno, hay eso. Esto es muy de privado de uno, ¿no? Es lo que uno fue guardando con los años. Yo, de esto ya lo vieron la vez, está filmado, no vamos a repetirlo, pero sí las fechas que hay acá de mi primera incursión. Esto es un caso aparte, es una alumna de primer año. ¿A qué nivel llegó esta chica? Y esta fecha, esto es real, es de allí, es de cuando arranqué. El primer día que estuve fue este que está acá, en hidrografía naval. Fue ese. Y el día que hice mi primera incursión en la cartografía es este. Está la fecha ahí. Este es mi primer trabajo cartográfico un año después de que ingresé. Eso dio que pensar que en un año un alumno dotado, no un extraordinario, un dotado, naturalmente podía llegar a este nivel. Entonces, con 3 años más podía recibirse de profesional. Y en base a eso se fundó la Escuela de Cartógrafos. Los programas se hicieron. Yo participé en los programas de primer año y de alguna manera en los de segundo y de tercero. Y después fui un furioso hincha de que el 4º grado debiera ser una carta náutica, para que la Marina, que era la que nos bancaba en todos estos problemas, la usara como propiedad producida por un egresado de Marina. Eso hicimos. Yo pienso que el Instituto Geográfico fue más o menos la misma cosa, pero en la parte topográfica. Yo he visto trabajos del instituto cuando era muy joven, tuve la posibilidad de ir a la división cartografía del instituto y vi a un señor, a un cartógrafo, Franchi, haciendo la parte oeste del Gran Buenos Aires a escala unos 100.000, que ahí arruga el más pintado en esa escala. Y vi a otros trabajos en el instituto tan buenos como los mejores de Marina. Estaban en un mismo nivel. Diferencia
la cartografía del IGM territorial y la de Marina de los mares argentinos, las vías de enlace, como tenemos el Paraná, el Uruguay, el mismo Río Negro podría llegar a ser. Y nosotros pensábamos que estábamos dentro del buen nivel de lo que era Argentina en ese tiempo. Pero fíjense cuál es la razón. Muy bien. ¿Lo leyeron? Agradecimiento. Esto, Paul. ¿Qué año dice que no distingo acá? En agradecimiento a sus atenciones, mi maestro. 44. Ese señor era primer violín del Cuarteto de La Plata, de la escuela, incluso de la Orquesta Sinfónica de La Plata. Y acá ustedes ven originales. Estos fueron la secuencia, esto dibujado en aquel tiempo, de joven yo tendría acá 22, 23 años. Y ya me animaba, el lápiz era para mí lo corriente, ¿no? ¿Qué material le gusta más para dibujar, para trabajar? ¿El lápiz o...? Todo, necesito de todos, necesito. Y acá van a ver esto cómo se va modificando. Esto es como decir qué se debiera hacer en la escuela, cuál sería la manera de crecer. ¿Ven? Se van complicando cada vez más. Era muy joven cuando hice, no sé si está ahí la fecha. No. ¿Ven? Esto fue, era de una carta náutica que yo hice el título de esa carta. Esto es dibujo, original. Lo reproduje original. Y esa elipse que ustedes ven está hecha a mano. Está dibujada allí con pluma Brandauer, para más explicación. ¿Ven? Ir complicando. Si ustedes descubren acá, ya esto es profesional. Esta fue un trozo de mi primera carta náutica, el Rincón de Bahía Blanca, que fue reservada y por eso no la pude tener, porque es exclusiva para la flota de mar, porque ahí está la base de Puerto Belgrano. Mis primeras Malvinas. Acá es original esto, Todo esto son originales. Cuando La Plata era Eva Perón. Nosotros teníamos el problema de darle volumen a los distintos terrenos. Y esta fue una forma, cómo lograr que lo que es terrestre tenga una fisonomía y lo que es agua tenga otra, con sus distintos vaivenes. Y esto es lo mismo que he visto desde acá. Son las vistas. Este sería la planta. Claro, y esta es la vista de este pico, el más alto, este es el otro y estos son los más chicos. Esto es un negativo de las maneras que pueden lograrse después cuando uno va a reproducir. Primero hay que hacer el negativo. Es como una demostración de los procesos, ¿no? Y acá vos tenés la vista de lo mismo. La comparación, cuando está uno y otro, ¿no? ¿Qué ve uno cuando viene navegando? Ve esto. Y cuando lo hace planta es esto. Estos son los distintos planos que demuestran. Esto es complicado, porque ya incursiona no solamente
a lo que es la topografía dentro de los distintos niveles, sino qué pasa cuando el hombre se mete entre esos niveles. Siempre saqué negativos de estas cosas porque me gustaban. Y acá empiezan los distintos trabajos. Salto Grande. Esto es original, pero esto no. Esto es como vinieron, digamos, de a trozos todo aquello, ¿no? La parte, las distintas leyendas de la técnica del salto, regiones, bueno, todo el desarrollo del Salto Grande, las ciudades. Estas son todas las ciudades que abarca el Salto Grande. Mocoretá, acá me hicieron una fiesta extraordinaria la gente de allá. Buenos Aires, ¿no? Una ciudad que hice para Buenos Aires. Tengo acá, después van a ver. Distintos, una revista en la que participaba, Subterráneos de Buenos Aires. Esto lo hice para Subterráneos de Buenos Aires, ¿eh? Le estoy hablando. Esto es del año, ha de ser del 48. Estos estaban los mismos subterráneos, estaba, ¿eh? Esta era la parte para facilitar los traslados. Bueno, ¿a dónde está? Por ahí lo tengo. Después les muestro la película. Creo que cuando me dicen cuál fue el mejor trabajo, yo siempre busco porque esto es absolutamente artesanal. Ha de haber, por decirles un número, 2000 nombres acá en esta ciudad de Buenos Aires. Ahora les voy a mostrar cómo es la película y todo está en trozos. Y acá empieza Estrada. Algunas cosas, no todo, de América del Norte. Acá ya empieza el tratamiento de Buenos Aires hidrográfico. Puse zonas, más que nada para formar una carpeta que tenga distintos lugares, porque no sé lo último que incluye. Es para tener una carpeta pedacitos. Como un currículum. Sí, es para... Si ustedes ven en provincia de Buenos Aires es una cosa, pero ver detalles, los detalles realmente que sobresalen, los más dificultosos, esto está en uno de los mapas de Argentina. Y este es el logo del Centro Sí. Argentino. ¿Usted lo diseñó el logo este? Sí, claro. pensó todo. Soy de creación mía. A pedido del centro. Esto lo hice en el año 50. Ahí tengo la nota. Sí. Esto lo hice en el año 58. Y la fundación en el 55. Yo ya era socio, soy socio fundador. Sí. Ahí ya en colores. Sí, antes se imprimió muy bien. Esto lo hice años después. Esto lo hice en el taller de offset. Me acuerdo cuando lo llevé, los dueños del taller me dicen, vamos a hacer la impresión te la vamos a hacer nosotros. Y me hicieron ellos la copia manual de ellos. Esto es una cosa que vieron en su momento en los afiches, en todos lados.
aparecía esto. El ferrocarril hacía publicidad con esto. Este ganó el concurso, la medalla. Una medalla de oro así, fantástica, con este grabado, tal cual. Lo mandaron a hacer. La mandaron a hacer esto. Y me dieron en acto público la medalla, me acuerdo, todos los ferrocarriles, intervino 400 personas. Y quedamos, creo que 13. Hice como no menos de 10 bocetos. Entonces mis compañeros presentaban, ninguno me gustó. El día anterior al del fallo de entrega, porque hay un límite hasta tal hora de tal día, en el subterráneo yo llevaba un portafolio con papeles y lápices y cosas siempre. Entonces se me ocurre, saqué lleno de gente, sentados, y me puse, me acuerdo que la gente que estaba al lado miraba, ese boceto lo guardé, trabajé toda la noche, hice esto, al otro día lo entregué sobre los límites, el día final. Y fallaron como un año y pico después, porque esperaron ingresos de todos los ferrocarriles. Y después dieron vía libre que intervinieran de otros lados también. Llegaron a juntar, hubo una exposición en el Belgrano de ahí de Retiro, en un salón, donde estaban todos los que habían intervenido, estaban incluso las nominaciones, todo lo como había, bueno, y mostraron todo cómo se había llegado a eso. Y el jurado falló por Espartaco, que era mi seudónimo. Ah, firmó con un seudónimo. Espartaco. Nadie sabía quién era Espartaco. Cuando se abre el sobre, figura fulano de tal del ferrocarril Urquiza. Todos hacían que ganaba el Mitre, que ganaba el Belgrano, porque ahí había profesionales de Añares. Nosotros éramos la Cenicienta de Ferro. Claro, el Urquiza siempre fue la Cenicienta. Era un concurso para personal que trabajaba en ferrocarril. Intervinieron, después empezaron a hacer, dar libertad de, no sé cómo eran, de sociedades como relacionadas con los ferrocarriles, pero después dejaron la esencia ferroviaria más que nada. Esto es todo tipografía que usted diseñó, ¿verdad? Todo diseñado, todo, absolutamente, no hay nada mecánico. Todo fue dibujado, todas esas cosas fueron dibujadas, presentados los dibujos, y después me quedé con los impresos de muchos. Pero ganaba buen dinero, les cuento, ganaba buen dinero, sí. Lo que más me rindió a mí fue letra inglesa, por la facilidad con que la hacía. O sea, que letra inglesa, yo en una noche hacía 3, 4 tarjetas y era como decir, cobrar 10 jornales, Claro, la letra inglesa es la que se usa para las tarjetas personales. Tarjetas personales, tarjetas de casamiento, como esas que vieron, cumpleaños, un montón de cosas. Ahí, ese lo tengo el original, por allá arriba en algún lugar de mi escritorio anda por ahí el original de esos. Pero generalmente era para empresas, ahí figuran las empresas, que te diría desaparecidas, No hay ya. He trabajado mucho, Esta era una marca de cigarrillos, aunque les parezca mentira. R6. Esa era una empresa, ¿cómo es? De aceros, esa también. Así era el papel carta, papelería en general. La economía es de acá, es una empresa de acá
de supermercados que tiene es un potencial, acá el potencial más grande lo tiene este hombre, Roberto Mireles, algo así. Esta fue una empresa también. ¿Cuál era la empresa esa? Les gustó, que sean minúsculas. Ahí era para unas acciones. Lo de abajo es el interior, ahora lo van a ver por ahí. Ese es el interior donde se le ponían las tramas y quedaba entonces con sombreado la letra. Ahora van a ver, creo que está ahí, así, ¿ves? Así quedó. Para acciones, Era... Y también hizo todo el diseño de... No, eso fue, no dibujado, no, eso está todo armado. La misma imprenta que era especialista en el tema de... Porque el tema de las acciones es un tema de confianza. Ahí estamos hablando, fíjate, de los valores. Bueno, ¿qué pasa? El que se llevaba acciones para su casa, después sabían cómo lograr la firma o falsificarla o qué sé yo. Entonces era todo un problema de confianza. Yo hice todo lo que es el letrado y la empresa que imprimía esto era la que armaba todo el exterior, para darle la división entre dos ejecutores y no haya trampas. No haya uno que pudiera imprimir. Claro, sí. Además la empresa, la impresora de confianza, es la única que yo hice desde siempre. Eso no sé qué es. Acá hay una petrolera, eso. Sí, eso ¿saben por qué? Fiat, ¿no? O eso. Eso, ahí les hice la letra inglesa al presidente, Mr. Shalidy, y la señora de él, que a fin de año mandaron tarjeta a todos sus conocidos empresarios y demás. Y les hice la tarjeta también. Porque Fiat, no sé qué le pasó en la imprenta, que se les había resentido el grabado de ellos que tenían. Y les hice la misma, se los hice grande así, y eso reducido quedó. Eso es una metalúrgica, ¿no? Sí. Esos en Automotores San Isidro, que creo que todavía están, esa gente. Bueno, con esto se ganaba buen dinero en estas cosas, mucho más que en la cartografía. Y así que en mis tiempos, yo hacía tarjetas a montones, y a compañeros, ni te cuento, de regalarles la tarjeta, mi nena cumple 15, me haría... Eran minutos para mí. Montones hay. También hizo... Eso es, aunque te parezca mentira, no es John Player Special, el cigarrillo, que tiene muy parecido, fue notable. Jorge Picard Smith, el sobrino de León Picard. Por eso se los Era compañero. De la anécdota. Pero están distintas la disposición, pero muchos creyeron que era el mismo. No es el mismo, es otro. Y me salió así simplemente. Viene un compañero y me dice que fumaba, mirá de dónde te copiaste. Así fue. Eso lo hice para Litva. Para el ITBA. Sí. Se lo voy a decir mal y pronto, no lo graban, no me dieron bola. ¿Qué? Sí. ¿Lo de ITBA? Sí, es el ITBA. Yo estudiaba, la escuela la tuvimos ahí también. Claro, sí, la escuela estuvo ahí. Eso es la Este película. ferrocarriles como Claro, la película se hizo en el taller donde yo trabajaba. En realidad yo tenía la mezcla de las dos cosas, de taller
El taller, muchos de mis trabajos me los hacían, me daban la facilidad de llegar a hacerlos en el taller. Entonces era como recibir dinero de los dos. Yo los llevaba al taller, se entendían con el patrón y el patrón me pagaba el trabajo que yo hacía de offset. Esto ya es más trabajo. Estos son originales, mirá. Esto es original, ¿eh? ¿Se anima a hacer una tarjeta hoy si le dicen? ¿Eh? ¿Se anima a hacer una tarjeta hoy si le dicen? ¿Cómo decirte? Y ya viste lo que hago hoy. Pero está bien lo que hace. No es lo mismo. No. Ese nivel, escúchame. ¿Vos correrías los 100 metros llanos ahora? No. Bueno, entonces es más o menos lo mismo. No estoy para los 100 metros llanos. Eso es así. Fíjate cómo está hecho, descubrilo. Eso no va más. Además, todas esas cosas que la mayoría son originales, es un momento. Eso es lápiz. Fíjate bien, a ver si es lápiz. No, ¿es tinta? Sí, es tinta. Era desafiar permanentemente, parecía como que uno no podía y me largaba. Eso ya fue la escuela. Eso ya tenía ahí cuando hice esas cosas para la escuela, para los chicos que quisieran llegar a buen nivel. Eso fue en el año 62. Esta película es para reimprimir, para imprimir, porque después Marina nos imprimía a todos, ¿eh? Pero ustedes la dibujaban en el negativo, ¿no? Yo tengo los dibujos hechos de eso, que los entregué a Marina, y después Marina sacaba las películas, y bueno, yo siempre me guardaba los muchachos, cosas para mí. Eso también fue, eso ves, es los niveles que tenía en aquel tiempo, eso es muy anterior, eso ha de ser del año 48, 24 años, sí, muy joven, pero era en los momentos que había... mi maestro consideraba que yo con esto había llegado, ya consideraba profesional esto. Los distintos tipos de letras. Están todos los tipos ahí, en mayúsculas y minúsculas. Esos dibujos naturales, eso lo reducís 3 veces y queda, vos creés que es una cosa... Bueno, eso ahora para mí es inalcanzable, imposible. No hay manera de hacer eso. Incluso ya te digo, sacaba de muchos lados que eran para otra cosa y están ahí los títulos. ¿Ves? Por ejemplo, eso era de un trabajo que hice para obras públicas. Me llamaron de obras públicas para que les haga la carátula de un trabajo que ellos presentaban, una carpeta así. En varias partes está hecha toda la carpeta ahí. Te estoy hablando eso de ser el 52, no sé si no está la fecha por ahí. Ahora, las carpetas estas, no todos guardaban cosas, ¿eh? Yo era muy celoso, eso cuando hacía música. Da la vuelta, no, la misma carátula, la misma carátula. Sí, da la vuelta. Son los primeros compases. Para Elisa, sí. Ahí hizo el estudio, ves, de la letra cursiva, como dibujada en grande e ir achicándola, cómo va logrando su esencia, ¿no? Pero el estudio se hace en letra grande para que te quede la forma. ¿Ves? Es la misma original reduciéndolo.
Cuando vos ves cualquier letra impresa, el original fue hecho en grande y después reducido. ¿Ves? Es el mismo original. Así queda reducido. Bueno, esas son las distintas etiquetas que... Esto es de la piba esta, el cumpleaños de ella. De la chica que trabaja con... Sí. Bueno, letra inglesa he hecho tanta, te digo, tanta letra inglesa, pero era pasar noches enteras dibujando letra inglesa, fácil para mí. Bueno, esto fue hecho todo al trazo y reforzada, al trazo y reforzada. Saqué una copia, reducida un poco, porque estaba hecha en un tamaño media vez más, así, y guardé esto. Lástima no tener el original, porque se lo hice para otro chico esto. Para otro estudiante. Para otro chico que empezaba a gustarle y a estudiar. Me era fácil esto, ¿ves? Mira, tarjetas de estas. Montones, te digo. Tarjetas personales. Y tengo montones para pegar, para... No sé cuándo lo haré, a lo mejor no lo hago probablemente. Ahí está Mr. Charlie, ¿ves? Esta es la gente de eso. ¿Esto qué es? Charlie, ¿no? El de la ESO, el presidente de ESO. Está el de la señora también. Esta, a ver, me parece que es el de la... Sí, el de la señora. Me era muy fácil a mí. Yo llegué a estudiar la letra inglesa, fue lo último que estudié. Entonces lo tomé en el mejor momento de mi, ¿cómo decir?, de mi destreza, y podía hacer de estas, pero toneladas, de dibujar permanente estas cosas. Esa es una de las tarjetas que hice. Sí. Participaciones. Ahora, a mí estas cosas me las daba la imprenta. Me llegaba la imprenta, me llamaban, tenemos esto. Yo entregaba, por ejemplo, hoy 4 o 5 y ya me tenían otras 5, así, permanente. Eso fue improvisado para L'Oréal de París. Minutito. Lo vimos, ¿no? Ya lo tenemos de la otra vez. Lo guardo con mucho amor esto, porque fue improvisado y le gustó me rechazaron 2 o 3, que los veían muy ajenos a la marca, ¿no? Al producto, lo veían como ajeno. Y entonces me dice, pero yo quiero algo suelto. Le digo, mire, hacer una cosa así. Le digo, no. Eso quiero. No lo podía creer. Y me regaló después, me lo regaló él. Esto es todo artesanal, miren lo que hay acá adentro. Y fue hecho apenas así, más grande. Esto, le digo, no podría hacerlo ni que volviera a estudiar. No lo podría hacer ese nivel. Yo digo que ahí fue de máxima. Yo tendría ahí 35, 36 años. Eso sí que nunca más. Estos recuerdos de alguna manera son... me producen tristeza.
Sí, porque era hacer y disfrutar mucho de lo que hacía. Por ejemplo, ahora cuando dibujo cartografía, lo que trato de hacerlo lo mejor posible es un esfuerzo de manos, de vista, físico. Y entonces volví a sentir una cosquillita con Argentina, porque tiene algo de aquello que fue, algo. ¿Qué es lo que queda? La sombra, no más. No me gusta mucho mostrar, pero las veces que he mostrado he tenido ese pequeño disgusto de que no le creen mucho a uno, ¿no? Que esto a mano, como no se hace más, el problema no es que uno sea buen profesional, sino que ya no se hacen. Al no hacerse, si alguien apareciera haciendo ahora un Rolls Royce a mano, dirían, no, esto es mentira. Sin embargo, estábamos viendo cómo se hace un reloj, el Patek Philippe, a mano, de verdad, todo compuesto. Entonces es verdad, es verdad. Entonces, cuando dudan de eso, yo muestro, estos son originales de eso. Lo que está ahí, está acá. Y creo que al mismo tamaño, si no me equivoco. Y si está más chico, peor todavía. Están dibujados acá, el color está acá, como está en eso. Pero quiero mostrar. Este trabajo se imprimió en Marina. Se hicieron 3.000 ejemplares y se repartió en toda la línea del ferrocarril. Era la primera vez que se hacía un diagrama, toda la red nuestra, pero hecho diagrama para facilitar el trabajo de escritorio de los que trabajan en vías. Acá tienen todos los kilometrajes, todo lo que es los cruces, está todo en un diagrama solo. La parte taller de todo esto, que trabajé, no sé, toda mi vida en talleres, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando había que seleccionar colores, yo lo mandaba a taller y venían 1000 errores, un río transformado en una ruta nacional o cosas por el estilo. Entonces decidí que empezaba a hacer yo. Llegué a un arreglo con la casa del offset, entonces me pagaban como profesional de la selección y me lo descontaban del trabajo que me hacían en las películas. Entonces para mí era un alivio porque después el mapa se vendía y...